Señores, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están, muchachos? Vamos a esperar unos minutitos para que sus compañeros se integren, ¿ya? A ver, 19:07. Este derecho civil.
Señores, muy buenas tardes. Por favor, enciendan sus cámaras. Vamos a comenzar a tomar asistencia. A ver, Doctor, buenas noches, ¿qué tal? hola muchachos, ¿cómo están? A ver, Máximo Acosta. Máximo. Buenas noches, doctor, presente. Hola Máximo, buenas noches, hijo. Alessandra. Buenas noches, doctor, presente. Hola, hija, buenas noches. Sheila. Presente, doctor, buenas noches. Hola hija, buenas noches. Mariana. Mariana. Davis. Profesor, buenas noches. Mariana, estás durmiendo, hija. No, Ya, a ver. Ya, Mariana. Ya, hija, está bien. Davis. Rivet. Jessica. Yair. Efraín. Presente, doctor. Buenas tardes. No sé si me logrará ver. Es Efraín, ¿verdad? Sí, estoy en un sitio oscuro, señor doctor. Ya, Yuri. Buenas noches, doctor, presente. Listo. A ver, ya Yuri, muy bien, hijo. Sí. Shirley. Doctor, buenas tardes, presente. Hola, hija. Buenas tardes. Karen. Doctor, buenas tardes, presente. Hola, hija. Karen Cueto. doctor, buenas noches, presente. Hola, hija. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yesenia. Yesenia. Buenas noches, doctor, presente. Hola, hija. Buenas noches. Carlos. Carlos Gustavo. Presente, doctor, buenas noches. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Raúl. Doctor, presente, buenas noches. Hola, Raúl. Buenas noches. Edwin. Presente, doctor, presente. Buenas noches. Hola. Hola, Edwin. ¿Cómo estás? Ah, Juan Carlos. Juan Carlos. María Alejandra. Doctor, ¿me ve? No te veo, hija. Sí, ya prendí la cámara. Ya. Hola, hija. ¿Cómo estás? Buenas noches. Carla. Doctor, buenas noches, ¿me ve? No. No te veo, hija. Ahora, Ahora sí. Hola, hija. Buenas noches. Aldo. Presente, doctor. Aldo, a ver, Aldo. Hola, Aldo. ¿Cómo estás, hijo? Wendy. Hola. Presente, doctor. ¿Me ve? No. No te veo. ¿Ahora sí? Sí. Sí, hija. Ok. Ciro. Presente, doctor. Ciro. Hola, hijo. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Carlos. Doctor, presente, buenas noches. ¿Me ve? Sí, hijo. Muy bien. Doctor. Alex. Presente, doctor, buenas noches. Hola, hijo. Buenas noches. Viviana. Presente, doctor, buenas noches. Hola, hija. Fabio. Presente, doctor. Muy bien, hijo. Juana. Presente, doctor. No te veo, hija. Aquí está. Ya. Hola, hija. Denis. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Denis. ¿Cómo estás?
Rogelio, Presente, doctor. Buenas noches. no te veo, Rogelio. Ahora, doctor. ¿Me ve? No, hijo. Ahora sí. Muy bien. Rolando, Presente, doctor. Buenas noches. hola, Rolando. ¿Cómo estás? Buenas noches, hijo. Víctor Hernández, Presente. hola, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Doctor, gracias. Ya. Juan Carlos, a ver, vamos a seguir. Miguel Morales. Miguel. Jaime. Doctor, buenas noches, presente. Hola, Jaime. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos. Carlos. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, hijo? Morelia. Doctor, buenas noches, presente. No te veo, Morelia. Ay, aquí estoy. Ya. Ok. Muy bien, hija. Rudy. Presente, doctor. Hola, hijo. Buenas noches. Ah. Claudia del Pilar. Fiorella. Presente, doctor. Buenas tardes. Fiorella, no te veo. Doctor, No te veo, hija. la cámara prendida. Ah, ya. Ahora sí. Sí te veo. Eric. Yadira. Buenas tardes, doctor, presente. ¿Dónde estás, hija? Buenas tardes. ¿Me ve, doctor? No. María Fernanda. ¿Ahora sí, doctor? Tampoco. Aquí. María Fernanda. Catherine. Doctor, buenas noches, presente. Hola, hija. Teobaldo. Teobaldo. Omar. Kiara. Fran. Presente, doctor. Buenas noches. Fran. Ok. Muy bien, hijo. Hola, Fran. ¿Cómo estás, hijo? Sandra. Presente, doctor, buenas noches. Hola, hija. ¿Cómo estás? Irma. Irma. Buenas noches, doctor, presente. ¿Dónde estás, Irma? Jesús. Doctor, buenas. Hola, hijo. Buenas noches. Giancarlo. Presente, doctor. Buenas noches. A ver, ¿Me logra ver? Giancarlo. Ya, sí, perfecto. Rita. Rita. Buenas noches, doctor, presente. Bien. Rita, ¿verdad? Sí. Fiorella. Fiorella. Presente, buenas tardes. Hola, hijo. Sí. Ok. Olenka. Buenas noches, doctor, presente. Hola, Olenka. ¿Cómo estás, hija? Shirley. Presente, doctor. Buenas tardes. No te veo, hija. Sí, aprendí mi cámara. ¿Sí? Edison. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hijo. Buenas tardes. Harold. Presente, doctor. Hola, Harold. ¿Cómo estás, hijo? Catherine. 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 Paola Rubí.
Paola Rubí. Paola. Moisés. Presente, doctor. Buenas noches. Perdón, buenas tardes. Vale. A ver, alguien que no haya llamado, muchachos. Doctor, Peceros Ramos. Uno por uno, uno por uno. ¿Cómo? Peceros Ramos, doctor. Peceros. ¿Alguien más que no haya llamado? Cabero, doctor. A ver, un ratito, por favor. Cabero Hernández, ¿verdad? ¿Y ahí? Sí, doctor, Cabero Hernández. Sí. ¿Quién más? Castillón Santi, doctor. Buenas noches. ¿Cómo te apellido, hija? Castillón Santi. Castillón, Santi, Jessica, ya. Sí, doctor. ¿Alguien más? García Rivas, doctor. ¿Cómo? García Rivas. García Rivas. A ver, Juan Carlos. Buenas Ya. tardes. ¿Alguien más? Gracias. Canchari, doctor, Canchari Ore. Canchari, Ore. Ya, Davis. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, Rivet. A ver, Miguel Morales. Teobaldo Quispe. Omar Quispe. Kiara Ramírez. Catherine. Rubí. Bueno, ya. Bueno, señores, entonces vamos a continuar desarrollando. Esta vez nos toca desarrollar el tema de... A ver. Ujú. A ver. ¿Pueden visualizarlo, muchachos? ¿Pueden visualizar? Sí, doctor. Ya. Vamos a desarrollar el tema de lo que es derecho internacional y el derecho interno, ¿ya? Eso es lo que nos toca desarrollar. Que no tenemos mucho tiempo, pero igual hay que tratar de desarrollarlo, ¿ya? A ver, en este capítulo pues vamos a estudiar las formas, ¿no?, en que el derecho internacional busca, ¿no?, hacerse efectivo en la sociedad internacional, ¿no? Se trata pues sin duda del aspecto de que enfrenta mayores dificultades, ¿no?, debido al carácter descentralizado y altamente politizado, pues, ¿no?, del contexto, ¿no?, que pretende regular. Primero, pues, se analiza la forma en que el derecho internacional se relaciona con los ordenamientos jurídicos estatales internos, ¿verdad? Y en qué medida, pues, puede paliar, ¿no?, ahí sus propias debilidades, ¿no? Y luego estudia, pues, la responsabilidad internacional, ¿no?, que se genera por el incumplimiento, ¿no?, de obligaciones internacionales, ¿no?, para finalmente, pues, abordar un escenario particular de aplicación del derecho internacional, como es el caso, pues, de la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, ¿ya? En este contexto, pues, podríamos decir cuál es la relación entre derecho internacional y el derecho interno de los estados. A ver, ¿alguien me puede decir sobre eso? ¿Cuál es la relación que existe en el derecho internacional y el derecho interno de los estados? ¿Un concepto que tengan con respecto a ello? Es una relación vinculante, puesto que las normas que dicta el derecho internacional siempre que el país participe en el tratado tienen que ser aplicadas en el derecho interno, como es, por ejemplo, algunos tratados algunas normas que dicta la OIT, que si mal no recuerdo son recomendaciones, muchas veces estas son adoptadas y acogidas por el derecho interno peruano, como es el caso de la legislación que se dio para las empleadas del hogar. Muy bien.
Muy bien. ¿Tu apellido, hija? Ay, Eldres, doctor. Ya. ¿Alguien más que tenga otro concepto? Para acotar, doctor, a lo que dijo mi compañera, por ejemplo, que tocó el tema de los tratados, por ejemplo, cuando la aprobación del tratado está adscrito a lo que vendría a ser el derecho interno, porque son los estados internamente, mediante el Congreso de la República, quienes aprueban los tratados verdaderamente y lo hacen efectivo mediante sus consulados o sus diplomáticos, ¿no? Que son los que se encargan de negociar el tratado internacional, pero los que aprueban realmente se hacen el derecho interno para que tenga efecto recién ya en el sistema internacional, ¿no? Muy bien. Gracias, ¿Tu apellido, doctor. hija? ¿Tu nombre? Chachi Suárez, doctor. Muy bien, Yuri. Doctor. A ver, dime. Doctor, disculpe, para acotar o para complementar un poco más de lo que mis compañeros han dicho, se puede decir de que también en el derecho interno, el conjunto de normas que regulan a las personas, tanto a la sociedad y al Estado, y de igual forma acoplando al derecho internacional, esas normas o ese conjunto de normas que en este caso tiene por ejemplo, el Perú, se puede ser regulada por el derecho internacional, por los tratados y por otras cosas así como hemos venido tratando en clases. Muy bien. ¿Tu apellido, hijo? Sánchez Mucha, doctor. Ya. ¿Alguien más? Doctor Galvez, doctor. A ver, un ratito, hijo, por favor. Sánchez Mucha. Ya, te escuchamos, hijo. Adelante. Ya, doctor. Bueno, en relación al derecho internacional y derecho interno, es la relación de sistemas, ¿no? De lo general y lo particular, es decir, en este caso, en el tema de leyes, en el tema de derechos internacionales, ya que los derechos no solamente son independientes, sino universales a la vez, ¿no? Esto en diferentes etapas de las sociedades, por ejemplo, cuando surgió los derechos sociales del trabajo, de la educación, de la vida, pues no era un factor común en todos los estados y ahí viene la el universo, pues, ¿no? Universalidad, claro, así es. Claro, entonces se le relaciona al sistema de parte y todo, que sí o sí en estos tiempos tiene que estar siempre relacionado en plena globalización. Ya. Muy bien, hijo. ¿Tu apellido? Galvez Arquiñiva Edwin José. Ya, hijo, muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar? ¿Alguien más que quiera complementar lo dicho ya por sus compañeros? Bueno, vamos adelante entonces. ¿Cuál es la relación entre el derecho internacional y el derecho interno de los estados? A ver. Ustedes ya lo han dicho, ¿no? Pero bueno, el cumplimiento dice efectivo de las disposiciones del derecho internacional sigue pues fuertemente vinculado al derecho o vinculado a la actuación estatal, ¿no? Y más concretamente al Estado, ¿no? Y a su marco jurídico nacional, ¿no? Al no existir pues el ordenamiento internacional, un sujeto superior al de los estados, ¿no? Como el superestado, ¿verdad? Que controle pues de manera general, ¿no? La aplicación de sus normas. Queda estos pues ser los principales gestores de la aplicación del derecho internacional, o sea, los estados, ¿cierto? Estamos hablando efectivamente de los estados, ¿no? Lo que se plantea pues, por tanto, es que el cumplimiento de las normas internacionales requiere pues la puesta en práctica de medidas nacionales, ¿no? De distinta naturaleza, ¿no? ¿Destinadas a qué? A que las normas internacionales tengan plena vigencia en el derecho interno, ¿no? De un Estado. O sea, dicho en otros términos, pues, que permitan, pues, que el ordenamiento nacional resulte conforme, ¿no? Con los compromisos internacionales asumidos por los Estados, ¿verdad? Es decir, un proceso de implementación, pues, que deviene en una obligación imperiosa del derecho internacional. ¿Ya? La implementación, pues, por tanto, se convierte, pues, en una herramienta necesaria, ¿ya? Para la vigencia de normas del derecho internacional, ¿no? Esta consiste, pues, en el conjunto de actos realizados para que el Estado esté, pues, en condiciones de cumplir con la norma internacional, ¿no? A la que se hubiere, pues, obligado, ¿no? Y en consecuencia, es condición, pues, para su aplicación, ¿ya? Ahora bien,
El derecho internacional, pues, no prescribe una técnica determinada de introducción de las normas internacionales en los ordenamientos estatales, ¿no? En consecuencia, pues, existe una libertad de medios de regla, ¿ok? De la regla. Aunque con la limitación lógica, pues, de que, por un lado, incurran en responsabilidad internacional si incumplen, pues, las normas internacionales, y de otro, que el principio básico es el que de la coherencia de la actividad jurídica y del comportamiento del Estado, ¿no? Por ejemplo, si se ha suscrito un tratado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Lo establece es que se cumpla ese tratado, ¿no? Por decirlo. En consecuencia, pues la resolución de cualquier controversia internacional tendrá como criterio que ninguna disposición de derecho interno justificará el incumplimiento de una norma internacional. Eso viene a ser la faceta negativa, ¿ok? Y que esta debe ser, pues, adecuadamente implementada por los estados para poder proceder a su cumplimiento, que vendría a ser la faceta positiva. Ahora, ¿cuál es la obligación negativa? ¿Cuál es la obligación negativa? Que el derecho internacional prime sobre el derecho interno en la esfera internacional. Significa que un Estado no podrá invocar disposiciones, ¿no?, de su derecho interno para incumplir obligaciones internacionales, ¿no? El artículo 27, pues, de la Convención de Viena, ¿no?, recoge esta faceta del principio de enunciar, ¿no? Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación, dice, del incumplimiento de un tratado. Esta norma, pues, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. Artículo 46. ¿Qué nos dice el artículo 46 por su parte? Se refiere únicamente a los supuestos en que el consentimiento de un Estado en obligarse haya sido, pues, manifestado, ¿no?, en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados. Es decir, sobre quienes pueden, pues, obligar válidamente al Estado y a los procedimientos a seguir, ¿no? Esto se aplica también, pues, a las normas constitucionarias, ¿no? En efecto, no habría razón, pues, de pensar que un Estado no podría alegar su derecho interno, ¿no?, para incumplir las normas convencionales, ¿no?, y se hacía hacerlo respecto de las normas constitucionarias, ¿no? De esta forma, el derecho internacional no obliga a asignar ningún rango específico de sus normas en el ordenamiento interno, ¿ya? Pero, como contrapartida, no toma en consideración estas disposiciones en el marco del derecho internacional, en el que prima el mismo, ¿ya? Esa es la obligación negativa. Y en cuanto a la obligación positiva implica la obligación de adecuar el ordenamiento interno de una nación, ¿ya?, a las obligaciones internacionales asumidas. ¿Y mediante qué asumimos este ordenamiento? ¿Mediante qué asumimos nosotros estas obligaciones? ¿Mediante qué puede ser? ¿Qué nos hace a nosotros obligarnos a este ordenamiento? A ver. ¿Qué tendríamos que firmar? Ya, más fácil. Para sentirnos obligados, ¿no?, internacionalmente. A ver, muchachos. ¿Qué nos obliga a nosotros internacionalmente a cumplir? ¿Un tratado? ¡Un tratado, señores! ¡Un tratado! Nombre. Geldres María Alejandra, doctor. Ya, hija, gracias. Un tratado, señores, nos obliga, pues, ¿ya? En términos jurídicos, eso significa que los estados deben eliminar las contradicciones, ¿no?, que puedan surgir entre las normas internacionales aplicables al Estado y a las de su orden jurídico interno, ¿ya? En otras palabras, procurarán, pues, eliminar
todos los obstáculos, ¿no?, que se opongan pues a la realización efectiva del tratado de que se trate, ¿no? Y con este fin pues adoptarán las medidas que sean aprobadas o apropiadas para cumplir con sus obligaciones jurídicas, ¿ya? Por lo que después se encuentran pues inmersas, ¿no?, en muchas obligaciones, ¿no?, como adoptar normas necesarias, ¿verdad?, para dar efectividad a las normas internacionales, con las que eventualmente pues se suplirán lagunas o insuficiencias en el derecho interno. También derogar disposiciones legales nacionales que sean incompatibles con la obligación internacional, ¿no?, con el fin pues de armonizar el derecho nacional con las normas internacionales, ¿ya? Abstenerse, ¿de qué? Abstenerse pues de dictar normas internas contrarias a las obligaciones internacionales asumidas, ¿ya? En consecuencia, existe para los estados una obligación de adoptar las medidas legislativas, ejecutivas, judiciales y de otra naturaleza, administrativas, culturales, educativas, económicas, sociales, etcétera, 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 que permitan que su orden interno resulte pues conforme con los compromisos internacionales que asumieron, ¿ya? La existencia pues de esta obligación no debe confundirse como el dualismo, pues no se postula la necesidad de transformación de la norma internacional en el derecho interno, ¿verdad?, sino que el principio apunta a la eventual necesidad de adoptar normas internas propias, adicionales, ¿no?, que sirvan para que la norma internacional sea una disposición plenamente operativa en el ordenamiento interno de un país. Dicho esto, pues se puede advertir que son dos los temas que resultan en especial relevancia en el marco de la interacción entre el derecho internacional y el derecho interno. Uno es la incorporación de normas internacionales en el ordenamiento interno. Y dos, la jerarquía de los estados que asignan a estas en el marco del derecho interno, ¿no? Entonces, las soluciones adoptadas por el derecho interno, ¿cuáles son? ¿Cómo se incorporan las normas internacionales en el derecho interno? Existen dos: el dualismo y el monismo. ¿Alguien me puede decir cuál es el monismo? ¿O el monismo o el dualismo? Bueno, la incorporación alude a la forma en que la norma internacional pasa a tomar parte del derecho interno. Sobre este punto, pues, son dos las teorías predominantes, ¿no?, como hemos dicho: el monismo y el dualismo. A continuación, pues, presentamos las principales características de cada una de estas teorías, así como la interacción que ambas presentan en la práctica contemporánea de los estados, ¿ya? El dualismo. ¿Qué viene a ser el dualismo? El dualismo, pues, plantea que el derecho internacional y el derecho interno son dos órdenes jurídicos distintos y separados que nunca llegarán pues a confundirse debido a tres razones fundamentales. Uno es que manejan fuentes distintas. Segundo es que regulan a sujetos distintos. Y tercero es que las materias tratadas son diferentes, ¿ya? Una norma internacional pues solo podrá ser directamente obligatoria en el ordenamiento jurídico interno de un Estado si media un acto de transformación, ¿no?, de esta a través de un acto de voluntad del legislador estatal. En este caso, ¿quién es nuestro legislador? ¿Quiénes se encargan de eso? El Congreso de la República, doctor. La República, señor. No, hombre, hija. Geldres. Creo que tú eres la única que está en clase. Ahorita vamos a comenzar a hacer preguntas a todos, a ver. En consecuencia, pues, el derecho internacional desde esta perspectiva no puede, pues, aplicarse o no se aplica directamente a individuos, ¿no?, ya que para convertirse en norma obligatoria para las autoridades requiere ser transformado, ¿no?, en un derecho interno, a través de cualquiera de los mecanismos de implementación libremente escogidos por el Estado, ¿verdad? Esto es, pues, la adopción de leyes, ¿no?, otras disposiciones de rango inferior y medidas, pues, que distintas a su naturaleza, ¿no?, que la complementen y la desarrollen, ¿ya?
Y el monismo, que viene a ser el monismo, es la concepción monista parte de una base contraria, ¿no? La unidad del sistema internacional y de los órdenes jurídicos estatales, ¿verdad? La unidad, mientras otro era independientemente cada una, aquí es la unidad, ¿no? De esto se surge, pues, que la norma internacional se integra en el sistema estatal, sin necesidad de ningún acto expreso de voluntad del Estado. ¿Ok? Cualquier conflicto, pues, entre normas provenientes del orden internacional y el interno, se tendría, pues, que solucionar en términos de jerarquía de normativas. ¿Ya? La práctica contemporánea, pues, en los estados en torno a estas doctrinas. La importancia, pues, de estas teorías era mayor de un contexto en que el derecho internacional luchaba, ¿no? Aún por afirmarse como ciencia autónoma. Pero dada, pues, la evolución del Estado o nación, en el escenario de la globalización, el avance del derecho internacional y la incorporación de disposiciones constitucionales específicas relativas al rol de ordenamiento internacional no revisten, pues, los efectos de antaño, ¿verdad? Por esta razón, pues, en la actualidad se perfilan, pues, posturas más bien moderadas, ¿no? En la que se constata, pues, que las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno no son solo del conflicto, sino también de cooperación y de complementación, ¿verdad? O de revisión, ¿ya? La Constitución peruana del 93, pues, en torno al modo de incorporación, sin perjuicio, pues, de los considerandos, ¿no? Sin perjuicio de las consideraciones anteriormente señaladas, la Constitución peruana, pues, ha adoptado por un modelo monista, ¿verdad? En efecto, en el artículo 55, ¿ya?, de la Constitución señala que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. ¿Alguien tiene a la mano la Constitución? ¿Casualidad? Yo, doctor. A ver, hija, léenos, por favor. Artículo. A ver, hija. Un ratito, tengo un rato. Dale. Ahí vamos a ver este artículo 55 de la Constitución, en la cual señala, pues, que como hemos dicho, que los tratados celebrados... Ya lo encontré. Ya. Ya, dice artículo 55, tratados. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. De acuerdo con este artículo, ¿qué nos dice? Que los tratados internacionales se incorporan de modo automático al ordenamiento nacional. Sobre esto, pues, el Tribunal Constitucional ha señalado que, por ejemplo, para el caso de los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú, ¿no?, por pertenecer al ordenamiento jurídico interno, son derecho válido, eficaz y, en consecuencia, pues, inmediatamente aplicable al interior del Estado. ¿Ya? Eso es lo que dice el tribunal. ¿Ya? Como hemos dicho. Asimismo, la ley 26.647, la misma que establece normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el Estado peruano, dispone en su artículo 3 que los tratados celebrados y perfeccionados por el Estado peruano entran en vigencia y se incorporan al derecho nacional en la fecha en que se cumplan las condiciones establecidas en los instrumentos internacionales respectivos. ¿Ya? Por su parte, ¿no?, hablamos, por su parte, los artículos 56 y 57 de la Constitución regulan la aprobación de los tratados mediante un sistema de requisitos que depende, pues, de las materias que dicho tratado pretende normar, ¿no? Tratados que se requieren aprobación congresal y hay tratados que no requieren aprobación congresal, ¿verdad? ¿Puedes leerme el 56 y 57? Creo que ya estamos en hora, ¿no? Miren, vamos a quedarnos aquí en lo que es la Constitución peruana del 93. ¿Ya, muchachos? Ya mañana continuamos. No tenemos mucho tiempo, ya tenemos un minuto, creo.
Ya, ¿Alguien? doctor. Ya muchachos, lean un poquito eso, por favor. Es bien interesante. Rivet, Carmona. A ver, Rivet, Teobaldo, Omar, Kiara, Catherine, Paola. Ya muchachos, entonces nos vemos el día de mañana, por favor. Miguel, tampoco. Ya. Entonces, hasta mañana. Mañana nos tocaría, ¿a qué hora? A ver. Mañana nos toca a las 5:15. Ya. Hasta mañana, muchachos. Cuídense. Hasta mañana, doctor. Hijo, cuídense mucho, ¿ya? Deja el fin. Finalizar a toda la reunión.